pues hermanos y hermanas, hoy es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo hoy el Evangelio de marzo 11, que es jueves. Hoy en día nos toca el Evangelio de San Lucas, capítulo 11 de los versículos 14 al 23. Y lo vamos a hacer en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Beelzebú, entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos y hermanas, hoy este evangelio nos habla de una cosa muy interesante, algo que nosotros vemos casi tal vez todo el tiempo en diferentes maneras, y en este evangelio está hablando de la expulsión de demonios, que Jesús andaba por los pueblos expulsando esos demonios y vino a este pueblo y expulsó a este demonio, pero la gente estaba como llena de temor, llena de miedo, diciendo, ¿quién es esta persona que está expulsando esos demonios? O sea, nadie puede hacer eso. Entonces la gente estaba diciendo que decían que este expulsaba a los demonios con el poder de Beelzebú. Ese es el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Entonces todos cuestionaban a Jesús. Y como él tenía la autoridad y el poder de poder expulsar a esos demonios, y la gente estaba hablando, criticando y diciendo que él andaba expulsando demonios en el nombre de Beelzebú, que era tal vez un príncipe dice aquí en la lectura que es un príncipe de los demonios, ¿verdad? Una cosa llena de miedo, de temor. Y entonces vemos aquí que luego dice Jesús que Jesús conocía sus malas intenciones y Jesús conocía las intenciones de esas personas que andaban diciendo esas cosas. Y entonces en el evangelio dice que todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Y entonces Jesús viene y yo me imagino Jesús bien calmado, con tanta sabiduría, y le responde a esas personas con otra sabiduría. No les responde ni los reprochan ni dicen, no, yo vengo de Dios. No, que directamente Él solo usa su sabiduría, usa todo lo que el Señor lo ha mandado a hacer. Y entonces vemos la respuesta de Jesús que dice, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Y después llega diciendo, si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Beelzebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Y entonces por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. O sea que los evangelios están llenos de personas, multitudes de gentes que no creían en Jesús, que no creían en sus milagros, que no creían en lo que Él estaba haciendo. Entonces vemos aquí a Jesús que Él a través de la sabiduría estaba explicando lo que Él estaba haciendo. Y entonces esas personas
habían oído de Jesús, me imagino, porque ya andaba Jesús predicando. Y en cómo entonces esas personas incrédulas todavía querían un milagro, hasta después de que estaban viendo, que estaban expulsando a los demonios, todavía querían un milagro, querían ver, ¿verdad? Querían experimentar qué es la mano de Dios o quién es Dios, ¿verdad? Y entonces así a veces a nosotros nos pasa que nosotros somos incrédulos, no creemos a veces cuando vemos a un milagro que se ha dado enfrente de nosotros, enfrente de nuestras narices. Entonces así son esas personas, ¿verdad? Y entonces me gusta la respuesta que Dios dio cuando dice que cuando Él arroja los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Eso significa que Dios está diciendo que el reino de Dios ha llegado, ¿ok? Entonces, cuando dice aquí, cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Y entonces, pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas y después dispone de sus bienes. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros necesitamos estar firmes y fuertes, bien armados, asegurando que nuestra casa, nuestro palacio, nuestro interior con Jesús, nuestra relación con Dios siempre esté firme y que nadie, ningún temor, ninguna de esas otras cosas que nosotros experimentamos que no vienen de Dios, que nos aleje del reino de los cielos. Y entonces sigue aquí Jesús hablando y dice que el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. ¿Qué significa esto? Que Jesús está diciendo que si ustedes no me quieren creer, entonces están contra mí. Si ustedes no quieren seguir mi palabra, no quieren cumplir, no quieren, creer en lo que yo estoy haciendo, entonces están en contra de mí. Y es algo muy fuerte que nos dice en este evangelio, que si nosotros no aceptamos nuestra fe, si nosotros no vamos, no defendemos nuestro palacio, entonces nosotros somos agarrados de la corriente y los vamos, ¿verdad? Así como los pescados cuando se enfrentan a la corriente se van yendo para abajo. Entonces nosotros tenemos que ser como el salmón que va contra la corriente. Entonces vamos para arriba, vamos escalando, y entonces eso es lo que dice Jesús en este evangelio. Entonces dice que la curación del modo y la aclaración de su actuar dejaron muchos mudos a los que lo estaban cuestionando. Entonces, pero para ser más cierto, Jesús afirma esto después, que el que no está conmigo está contra mí, ¿verdad? Entonces, el evangelista Lucas nos expresa a nosotros esta versión de Jesús cuando Él estaba expulsando a los demonios con autoridad y como Él anunciaba el reino de los cielos. Y a veces vemos que en otras lecturas de los evangelios, Él enseña su misericordia y su bondad, pero hay en otros evangelios como el de San Lucas, como este en particular de hoy en día, que nos enseña la autoridad con quien Él ha venido y vino a esta tierra a expulsar a sus demonios. Y entonces así nos llama a nosotros a expulsar a sus demonios, a estar con Él, a mantenernos firmes y que siempre nosotros estemos velando nuestro palacio, velando nuestra imagen, ¿verdad? Porque nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y entonces esa es la enseñanza que Dios nos quiere enseñar hoy en este día. Pues entonces reflexionemos nosotros cómo podemos nosotros estar con Dios hoy, cómo nosotros podemos enfrentar y cómo nosotros podemos ser el salmón que va contra la corriente y va con Jesús, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo puedo reflexionar en este evangelio. Espero que